Nadie se podía imaginar que el cristianismo fuera esa clase de religión. Cuando tú observas las diferentes religiones en el mundo, no vas a encontrar ninguna sola como esta. Esta religión está basada en una persona. No está basada en estatutos, en regulaciones, en mitología. Está basada en una persona. El cristianismo gira alrededor de la persona de Jesucristo, el Dios que tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. ¿A quién se le pudo haber ocurrido que viniera y se polviara sus pies? Que viniera y comiera lo que nosotros comemos, que viniera y sintiera nuestras emociones. ¿A quién se le pudo ocurrir? Solamente a Dios. Que viniera y se humillara a lo sumo, a lo máximo, para entregar su vida, a morir como todo mortal muere, pero de la manera más vergonzosa, humillado como si fuese un criminal, desnudo enfrente de toda la sociedad. ¿A quién se le pudo ocurrir? ¿A quién se le pudo ocurrir que después de estar en la tumba por 3 días se levantara de entre los muertos y por 40 días estuviera apareciendo a más de 500 personas, invitando en múltiples ocasiones a aquellos a quien se le aparecía que fueran sus testigos, que hablaran de él, que comunicaran de él, pero no solamente eso, que vivieran como él? ¿A quién se le pudo ocurrir? No hay ninguna corriente de pensamiento igual, no hay ninguna filosofía igual, no hay ninguna religión igual, no hay ninguna persona igual. Y en este evangelio que estamos estudiando, el evangelio de Juan, nos damos cuenta que Jesús no tenía temor de proclamar su divinidad. Jesús no tenía temor mientras estaba en este mundo de ser la viva expresión del Padre. Jesús no tuvo ningún temor de hacer público que Él era la palabra encarnada, la palabra con la cual Dios creó todo lo que existe. Él no tuvo temor en decir: mi Padre y yo trabajamos juntos. Todo lo que Él creó, yo lo creé. Y todo lo que estoy recreando, Él lo está recreando. Porque todo era perfecto. La humanidad se alejó de Dios, falló delante de Dios, y ahora en Cristo Jesús hay novedad de vida, hay algo nuevo. Cada alma que viene al Señor es una nueva creación. ¿Y sabes dónde va a terminar todo? ¿Dónde va a culminar todo? En unos cielos nuevos, en una tierra nueva. ¿A quién se le pudo ocurrir? Cuando muchos de nosotros estamos vendidos a la realidad, que estamos experimentando el aquí y el ahora, que nos enamoramos de esta vida como si fuera lo mejor de lo mejor, pero que a su vez, cuando vienen los momentos sensatos, nos damos cuenta que algo falta, que esto no puede ser eterno. ¿A quién se le pudo ocurrir? Solo a Dios. Y cuando Jesús vino a este mundo, Él proveyó la evidencia de quién era Él. Y eso es lo que vamos a estar observando el día de hoy.
todos y cada uno de nosotros nos hemos convertido en teólogos, seamos cristianos o no seamos cristianos. A todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra versión acerca de Dios, nuestra idea acerca de Dios, nuestras ideas y percepciones acerca de la persona de Jesús. Así es de que el día de hoy vamos a entrar a un juicio en donde vamos a considerar la evidencia. Porque en esa situación pusieron los líderes religiosos de su tiempo a Jesús. Lo estaban cuestionando absolutamente todo acerca de él. Estaban cuestionando sus acciones, estaban cuestionando sus palabras, estaban cuestionando la relación que él decía que tenía íntimamente con el Padre, haciéndose igual a él. Entonces Jesús viene y presenta la evidencia. Y tú y yo vamos a tener que ser muy honestos en este juicio, porque nosotros vamos a ser los jueces. ¿Qué vamos a hacer con la evidencia? ¿Vamos a tirar por la basura? ¿La vamos a ignorar? ¿O vamos a considerarla seriamente? A lo mejor para algunos de ustedes este puede ser el mejor día de su vida en cuanto a cualquier cosa religiosa, porque por fin vas a poder considerar la evidencia. ¿Es esto cierto o son puras mentiras baratas? ¿Es cierto? ¿Es esto verdadero o nos han estado dando a tole con el dedo? Nos han estado lavando el coco. Jesús estaba creciendo en popularidad cuando comenzó su ministerio. Hubo muchos eventos que empezaron a provocar que él se empezara a convertir en una persona muy popular, a quienes venían las multitudes. Pero Jesús no era como los líderes religiosos de su tiempo, que no solamente los líderes religiosos de su tiempo no solamente recibieron la ley de Dios, sino que le empezaron a aumentar a la ley de Dios porque pensaron en sí mismos que a Dios le faltaba cierta técnica o ideas, o que él no se había explicado lo suficiente. Entonces agregaron tantas regulaciones y tantas leyes. Y Jesús viene caminando con libertad. A él no le estorban las regulaciones de los hombres. A él no le interesa vivir de acuerdo a la religiosidad, al estándar de la religiosidad. Él es auténtico, él es sincero. Y él mismo basa su manera de vivir en su relación con el Padre, en su relación íntima y personal con él. De modo que no solamente, como dice el versículo 18 de Juan capítulo 5, 18, no solamente quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Ay, caray. ¿Y qué hay con las regulaciones de los líderes religiosos que por siglos y siglos se fueron acumulando hasta llegar al momento en donde nadie podía hacer nada, ni siquiera bueno, en el sábado? A Jesús no le importó. A lo mejor tú te preguntas, ¿por qué en este lugar no se enseña que se practique el día de reposo? Nadie ha hablado en contra del día de reposo. El día domingo en el que venimos aquí a adorar al Señor no es el día de reposo. Este es el día del Señor. El día del Señor Él lo instituyó después de haber creado todo lo que existe. El séptimo día que lo apartáramos para el día de reposo, esa es una institución, es algo que el Señor habló y dio directamente para que tú y yo lo pudiéramos gozar, lo pudiéramos apartar para pasar en su presencia, para disfrutar la creación de Dios. Ese es el día de reposo. Pero no era el día de reposo que practicaban los líderes religiosos judíos de los tiempos de Jesús. Tampoco es el día de reposo que muchos grupos cristianos practican en este tiempo. De hecho, mi esposa y yo tenemos la oportunidad desde hace ya algún tiempo de estar practicando el día de reposo. Algunas veces para nosotros es el día viernes, algunas veces es el día sábado.
El día sábado no pudimos porque teníamos una actividad, estábamos ahí. El día viernes, ¿qué hicimos, Yemima? Lo apartamos, lo disfrutamos, pasamos tiempo el uno con el otro, con el Señor. Ese fue nuestro día de reposo. Pero con tanta regulación, ya ni siquiera se podía disfrutar lo que Dios instituyó para que fuera algo bueno para el hombre. De hecho, nosotros vivimos en una sociedad en donde no sabemos reposar, no sabemos descansar, andamos al 1000 por hora, pero esa es otra historia. El asunto es que Jesús aquí tenía una misión y las regulaciones de los religiosos no lo iban a detener. Él iba con una misión muy clara, y para los líderes religiosos Jesús se convirtió como una piedra en el zapato. ¿Cuántos de ustedes han tenido una piedra en el zapato después de ir mientras van a una caminata, mientras están haciendo ejercicio, mientras van a Disneylandia, qué sé yo, en un lugar en donde tienes que caminar, y luego con toda la pena del mundo, después de que te aguantaste media hora, 1 hora, 2 horas, pues te quitas el zapatito para quitarte la piedrita porque qué lata da? Bueno, así el Señor Jesucristo se convierte como una piedra en el zapato para los líderes religiosos, porque el Señor sana a los enfermos en sábado. El Señor hace el bien en sábado. Y cuando tú haces algo en contra de lo establecido, olvídate, nos levantamos en armas. Inmediatamente el religioso apunta y dice: eso está mal. Ese está mal. Ese lo está haciendo equivocadamente. ¿Te fijas cómo la religión de la que comenzamos hablando muy fácilmente empieza a hacer un contraste con la religión de la que estamos hablando aquí? La religión de la que comenzamos hablando se trata de una persona, y es la persona más amorosa, más compasiva. Es la persona con la que nosotros podemos tener una hermosa relación. Y de la religión que estamos hablando y que muchos de nosotros practicamos, es una religión en donde todo se trata de estar bien, de hacer lo correcto, de no equivocarse. Muy diferente, muy distinta. Ahora, ¿cuál es la evidencia que respalda que Jesús tiene esa autoridad? De que todo lo que hagamos, de todo lo que hablemos, de que todo lo que en lo que nos invirtamos tenga que girar alrededor de Él. Absolutamente todo. Que todo tenga que girar alrededor de su persona, no alrededor de lo que diga X líder religioso. ¿Cuál es la evidencia de que Él tiene esa clase de autoridad? Más allá de Buda, más allá de cualquier otro Dios, más allá de cualquier otra tradición. Bueno, Jesús contaba con el amor del Padre. Y todos esos líderes religiosos alrededor de Él supuestamente amaban a Dios, honraban a Dios, tenían una relación con Dios. Pero ¿sabes quién fue el primero que empezó a llamar a Dios Padre? ¿Sabes quién fue el primero? Jesús. Y nos enseñó a poder acercarnos a Dios de esa manera. Porque el Dios de los religiosos no es un Dios de cerca. El Dios del religioso es un Dios lejano al que tienes que impresionar. El Dios de la palabra es un Dios que se da a conocer, que se revela a sí mismo, que constantemente está queriendo captar nuestra atención con todo lo que ha creado, y más maravillosamente ahora por medio de la persona de Cristo Jesús. Es un Dios que está deseoso de que lo experimentes. Es una persona en todos los sentidos de la palabra. Es un Dios en 3 personas que quiere tener una relación personal e íntima contigo. Y esa clase de relación es la que Jesús, es la que la Trinidad tiene entre sí, es la que Jesús tiene con el Padre. Jesús contaba con el amor del Padre.
Dice el versículo 19 que él trabajaba tan cercanamente con el Padre. Dice, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Mi Padre y yo trabajamos juntos. Di conmigo, juntos. ¿A quién se le pudo ocurrir? ¿A quién se le pudo ocurrir? El Padre le confió el juicio al Hijo. El Padre le confió al Hijo la autoridad. La pregunta es, ¿caminas tú en la autoridad de Dios, el Padre? Jesús lo que nos está diciendo aquí es, yo no vengo a hacer lo que yo quiera. Yo estoy aquí representando a Dios. Y lo que nosotros en unidad, en intimidad hemos decidido hacer es lo que estoy haciendo yo aquí. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar así? Esto es tan relacional que cuántos de nosotros podemos decir eso. ¿Sabes qué? Yo no estoy haciendo nada que no glorifique a mi Dios. Yo no estoy haciendo nada que Jesús no haría. Yo no me estoy moviendo sin la aprobación de Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa clase de relación con el Señor que podemos decir, es cierto, el cristianismo se trata de una persona? Generalmente no es así, lamentablemente. Caminas bajo la autoridad del Padre. Jesús se sentía tan confiado desarrollando ministerio porque sabía que tenía respaldo. Muchos de nosotros muchas veces dudamos si tenemos respaldo porque no tenemos intimidad con el Señor. No podemos sentirnos seguros cuando dudamos de que la persona en quien supuestamente confiamos que tiene todo el poder y toda la autoridad, en realidad nos considera poca cosa y no está ahí para ayudarnos, no está ahí para levantarnos, no está ahí para motivarnos, no está ahí para llevarnos adelante. Ese no era el pensamiento de Jesús. Jesús andaba con todo porque él sabía que su Padre estaba con él. Y Jesús, por lo tanto, apareció en la escena haciendo el trabajo del Padre, proveyendo nueva vida. No la vida a la que todos estamos acostumbrados, nueva vida, novedad de vida. La diferencia entre la vida que da Jesús y la vida que todos tenemos, sin importar si seguimos al Señor o no, es que la vida que tiene el humano es existencial, solamente existimos. La vida que da el Señor es diferente, es distinta. Es una vida que es plena. Es una vida que satisface, es una vida que llena, es una vida en donde te das cuenta que no necesitas tenerlo todo y a todos a tu favor para estar gozoso, en paz, en amor, sentirte dichoso, sentirte bendecido. Esta es la clase de vida que Jesús vino a ofrecer. Y es la clase de vida que ahora nos dice a nosotros que tenemos en Él y que podemos compartir con otras personas. Que nosotros podemos decir de la misma manera que Él decía en ese tiempo, mi Padre y yo trabajamos juntos, que de la misma manera tú y yo podamos decir, yo no estoy haciendo cosas por mi cuenta. Mi Padre y yo, Jesús y yo, el Espíritu de Dios y yo estamos en sintonía. Yo no hago lo que a mí se me antoja. Yo le digo al Señor, hágase tu voluntad, voy a hacer tu voluntad. ¿A quién se le pudo ocurrir? Pero fíjate la razón no es de opresión, no es porque Dios sea alguien que quiera oprimirte y tenerte como un esclavo y hacerte sentir miserable todo el tiempo. No, fíjate la relación de Jesús con el Padre. Dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace.
Eso es lo que Jesús les está diciendo a los líderes religiosos. Era un contraste con lo que ellos estaban experimentando. Ellos ni siquiera podían saber o sentir si tenían el amor del Padre. Jesús les puede decir: ¿saben qué, mis cuates? El Padre me ama. Los ama a ustedes. ¿Has visto crecer a un niño con amor? Independientemente si eres papá o no. Si te ha tocado ver a un niño que es amado, es un niño que crece confiado. Va por la vida con todo bajo control. Así caminaba Jesús. El Padre me ama. Muchos de nuestros niños crecen desamorados. No les dan amor en la escuela, no les dan amor sus amigos, no les dan amor en su hogar, y por eso se sienten todos acomplejados. No levantan la mirada. No van confiados. Jesús iba confiado. Tan confiado que sabe que su ministerio no solamente está limitado a su tiempo en la tierra, sino que les dice a sus seguidores: eventualmente les voy a preparar un lugar para que vengan y gocen conmigo en la casa de mi Padre. Esa clase de relación entonces que tenía Jesús con el Padre es la relación que nosotros tenemos que ambicionar como seguidores de Cristo Jesús. La pregunta es: Jesús estaba desarrollando esta clase de ministerio en la cual estaba invitando a todas las personas a tener una relación con el Padre. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿De quién hablamos cuando hablamos? ¿A quién? ¿De quién se llena nuestra boca con palabras cuando estamos pensando qué comunicar? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? Mira, el Señor Jesucristo dice: si yo, en el versículo 31, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Prácticamente Jesús está diciendo: lo que yo pueda decir no tiene importancia. Esa es la evidencia. Que aún el mismo Señor Jesucristo dice: lo que yo tenga que decir no es importante. Y tú estás diciendo: oh, pero ¿cómo no? Que Jesús no es Dios y no puede decir lo que quiera. El punto que Jesús está haciendo aquí es que Él está trabajando en tremenda armonía y en unidad con el Dios triuno. Que no están cada quien haciendo lo que se les antoja. Y es a la misma clase de invitación que Jesús nos está llevando, a vivir así, en esa clase de armonía con Dios. Y el Señor Jesucristo dice: si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Alguien más tiene que hablar acerca de mí. Entonces Dios me ama. ¿Ok? Esa es la primera parte de la evidencia. Cuando tú te quieras sentir seguro, cuando alguien te esté cuestionando acerca de por qué crees en Dios, acerca de qué clase de relación tienes con Dios, acerca de tu religión, lo primero que puedes decir es lo que Jesús dijo: Dios me ama. Lidia con eso. Dios me ama. Lo segundo es que yo no vengo nada más a decir lo que a mí se me antoja. Yo no vengo a ponerme aquí como alguien que los tiene que convencer a ustedes. Dios ha enviado a su profeta, un profeta descendiente de sacerdote, para que se convirtiera en alguien que atestiguara en mi favor. El testimonio de Juan el Bautista se convirtió en clave también para Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hacía Juan el Bautista? ¿Qué es lo que hacía Juan el Bautista cuando estaba en el desierto, cuando estaba hablando acerca del camino del Señor? Lo que Juan el Bautista hacía era apuntar a las personas a Cristo Jesús. Eso es lo que él hacía.
Ahora, los líderes religiosos ya habían pasado tiempo con Juan el Bautista. Los líderes religiosos ya se habían preguntado si Juan el Bautista era Elías o uno de los profetas. Ellos sabían que Juan el Bautista era una persona especial. Esta persona especial en la historia, ¿qué es lo que hace? Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy el Cristo, síganlo a él. Juan el Bautista apuntaba a las multitudes a Cristo Jesús. La persona más humilde que existía en ese tiempo apuntaba a las personas a Jesús. La persona que vivía en el desierto y comía avellanas y miel. La persona que se vestía con piel de camello. La persona que no tenía interés de ser un líder religioso, pero que cuando abría sus palabras las personas venían como abejas a escuchar la miel que él tenía que hablar. Dice: no me sigan a mí, sigan a Jesús. Entonces no es solamente el amor del Padre, es el respeto de Juan el Bautista lo que trae como evidencia a Jesús delante de esos líderes religiosos. Otro es el que testifica a mi favor, dice Jesús en el verso 32. Y me consta que es válido el testimonio que él da, verso 33. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Entonces las personas van a creer en este evangelio que nosotros creemos, en esta religión basada en una persona, cuando nosotros los apuntemos a ellos, a Jesús. Esa es una gran evidencia. ¿Por qué razón digo eso? Porque el religioso no apunta a las personas a Jesús. El religioso quiere que lo vean a él. El religioso quiere que vean que él es muy bien portado, que él guarda todas las instrucciones, que él hace lo que debe de hacer de acuerdo a los estándares religiosos. La persona que tiene una relación con Jesús apunta a las personas a Jesús. Hace un par de semanas mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a Guadalajara. Y nos comimos una torta ahogada. Y nos comimos una birria de chivo. No, hombre, olvídense. Y olía a tierra mojada porque cuando llegamos ahí de repente cada tarde llovía. Y a mí me pasa algo cuando estoy rodeado de mucha gente. Obviamente no me pasa cuando estoy aquí con ustedes en la iglesia, pero me pasa cuando, por ejemplo, ahí en Guadalajara estábamos en la plaza, había muchísima gente. Es curioso porque cuando vas a los pueblos o a las ciudades en México, la gente siempre se junta por las tardes. Es hasta que llegamos aquí a los Estados Unidos de América que ni nos saludamos, ni sabemos los nombres de los vecinos, ni nada. Pero allá en el sur, la raza, no sé si a qué horas trabajan. O nada más trabajan, salen, se van a la plaza. Y cuando estoy en lugares así, en donde hay muchas personas que no son cristianas, a mí me causa cierta ansiedad. Y le pregunto al Señor: Señor, tanta gente y muchos de ellos no te conocen. Y cuando estaba allá en aquel lugar, me puse a orar en una de las noches o en la mañana, no me recuerdo, y le decía al Señor: Señor, tantísima gente que hay, no nada más aquí en Guadalajara, allí en Escondido, que no te conocen. Y sabes que el Señor me hacía sentir: Esteban, tú apúntalos a Jesús. Con tus acciones, con tu saludo, con tus palabras, tú apúntalos a Jesús. Tú no los puedes cambiar, tú no los puedes transformar. Tú no quieres ni siquiera que te volteen a ver a ti. Tú lo que quieres es que la gente vea a Jesús. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Y Jesús es capaz de decir: esa es evidencia de que lo que yo estoy diciendo es cierto, de que mi testimonio es sincero y es honesto, porque verán, Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo, pero él no era la luz, él era una lámpara nada más. La luz
soy yo. Quien alumbra soy yo. Quien hace que las personas puedan ver la realidad. ¿Me escuchaste bien? Muchas veces nosotros estamos mal parqueados. Estamos pensando que lo divino, que lo eterno, que lo espiritual es ficticio y que esta es la neta del planeta, que esta es la onda, que esta es la realidad. Estamos al revés, volteados. La realidad es allá arriba. La realidad es en lo alto. La realidad es en lo eterno. Aquí estamos viviendo solamente un suspiro. 45 años se me han ido así. Y muchos de nosotros todavía en el suspiro estamos pensando: espérate poquito, amor. Ya llegará el momento en que vaya a la iglesia. Todavía no es tiempo. O ¿sabes qué, Jesús? Deja primero que mis nietos crezcan, porque ahorita estoy muy ocupada con ellos. Estamos empujando nuestra relación, lo más real que podemos tener, lo estamos empujando para después, en lugar de abrazar lo que es real y lo que es verdadero. Una relación que empieza aquí y jamás termina. ¿A quién se le pudo ocurrir? Una relación que empieza y no termina, que es fructífera y abundante y llena de dicha y llena de gloria. Pero si nos entretenemos en lo ficticio aquí, así vamos a vivir la eternidad, entretenidos en lo ficticio, existiendo por la eternidad lejos de Dios, en lugar de estar disfrutando la eternidad en su presencia. Juan era una lámpara encendida y brillante. Juan reflejó la luz, pero él no era la luz. Y luego dice Jesús en el versículo 36: el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, tiene más gloria que el de Juan. Cuando tú te preguntas qué es la gloria de Dios, ese lenguaje que a veces no entendemos porque lo espiritualizamos mucho, quiere decir es el peso. Tiene peso. No nada más es un titulillo ahí que te agarras y te pones, que dice pastor. Tiene peso. La gloria de Dios tiene peso. Nadie la puede llevar. Dios tiene tan grande. Él es el creador, el todopoderoso. Nadie se compara a Él. Y ahora Jesús dice: ustedes estaban impresionados con Juan el Bautista, con los destellos de gloria que él lanzaba y las palabras que él comentaba. Bueno, yo tengo más peso que Juan el Bautista. Tengo más gloria. Yo puedo llevar sus sandalias, él no puede calzar las mías. Y eso es lo que Juan dijo. Eso es lo que Juan el Bautista dijo. Yo no puedo bautizarte, Señor, pues ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de tus pies. Dijo bien. Entonces no era solamente el testimonio del Padre, sino también el testimonio de una persona muy importante que apuntaba, la persona de Jesús, que se convirtió en la evidencia, sino que también la autoridad con la que Jesús desarrolló sus señales y sus milagros. Versículo 36 dice: porque esa tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Esas señales, esos milagros son la actividad pública de Dios. Dios lo ha estado haciendo. El agua convertida en vino, eso lo hizo Dios. Las señales y los milagros de los que hablaba en Jerusalén Nicodemo, esos los hizo Dios. La sanidad del hijo del oficial que estaba enfermo la desarrolló el Señor. La sanidad que el Señor le dio a una persona invalida, eso lo hizo el Señor.
esas señales fueron dadas para provocar fe en las personas. Para que las personas, para captar su atención y para que dijeran: ¿y esto de dónde llegó? ¿Cómo es posible? Y pudieran tal vez levantar su mirada a Dios. Pero muchos de ellos no lo hicieron, como muchos de nosotros no lo hacemos. Milagros y milagros, millones de milagros. Si nos pusiéramos a contar los milagros, no acabaríamos. Pero esos milagros no nos han apuntado a Dios. Y no estoy hablando de aquellos que suceden solamente de maneras esporádicas, sino a los que suceden a diario. ¿Cómo es posible que un cuerpo inerte se sostenga al solo hacer esto? Mira. ¿Cuántos milagros te has aventado, has visto, has observado, has disfrutado como este? ¿Los has contado? No los has contado, porque no los has visto. Ni siquiera como un regalo de Dios. Tus hijos a lo mejor están rodeados de chilpayates y los ves como una bronca que el Señor te dio. Como una bendición que el Señor te dio. Pero no los ves como un milagro que Dios permitió que con tu semilla en el vientre de mamá, su propia semilla, se creara vida. Y que ahora sea un ser vivo. No lo consideras un milagro. Y claro, los que quisiéramos ver que el Señor sane nuestro cáncer y sane nuestra parálisis y sane nuestras diferentes enfermedades físicas, absolutamente. Pero ninguno de nosotros hemos dejado de contemplar y de ver las maravillas de Dios, y eso no nos ha acercado a Dios. Eso no nos ha acercado a Dios, pero sí pueden provocar que nos preguntemos: ¿de dónde viene todo esto? ¿A quién le tengo que dar gracias? ¿A quién tengo que honrar? ¿Qué persona es la indicada? ¿A quién se le pudo haber ocurrido que absolutamente todo girara alrededor de una persona? Además, Jesús contaba con las escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que los líderes religiosos creían, Jesús contaba con el respaldo de esas escrituras. Lamentablemente, los líderes religiosos de los tiempos de Jesús estaban tan familiarizados con la Biblia, estaban tan familiarizados con el contenido del Antiguo Testamento, que no lo creían. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos cuando nuestra religión no está basada en una persona, cuando nuestra religión está basada en un libro, por más santo que sea. Estamos equivocados. Muchos de nosotros no sabemos esto al derecho y al revés. Muchos de nosotros sabemos muchos versículos de la Biblia y queremos vivir todo de acuerdo a la Biblia, y no hay nada de malo con eso. Pero estar familiarizado con las escrituras no significa que tengamos una relación con Dios. La Biblia es la palabra de Dios para el hombre, no es la palabra del hombre para Dios. Nosotros no le decimos a Dios que Él quiere. La Biblia es información acerca de una persona. La Biblia nos apunta a una persona. El Padre es el que me ha enviado y Él ha testificado acerca de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz, ni tampoco le han visto, porque su palabra no habita en nosotros y no creen en el que me ha enviado.
Los líderes religiosos habían escuchado Biblia todo el tiempo, toda su vida. Se memorizaban partes de la Biblia que para nosotros sería inimaginable memorizarnos. No lo hemos intentado ni lo quisiéramos intentar. Tanto amaban supuestamente las escrituras que mira lo que Jesús les dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿A quién se le pudo ocurrir? ¿A quién se le pudo ocurrir que este libro se tratara de una persona? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿A quién se le pudo ocurrir que todo lo que debemos de vivir y de respirar y de hacer gire alrededor de una persona? ¿Y cuántos de nosotros no lo hemos visto? ¿Cuántos de nosotros no nos atrevemos ni siquiera a leerlo porque es aburrido? Pero estas son las que hablan de Jesús. Es aquí en donde cuando las escudriñas, las ves a Jesús, escuchas a Jesús, experimentas a Jesús. Nuestra religión no está basada en un libro, nuestra religión está basada en una persona, y todo lo que sabemos de esa persona está aquí. Pero algunos de nosotros veneramos más a este libro que a la persona, y queremos estar bien de acuerdo a los estándares de este libro. No necesariamente disfrutamos la relación con la persona. Nuestros líderes religiosos son entrenados en el libro y salen con su título, pero conocen a la persona. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso es lo que Jesús les está diciendo a los líderes religiosos de su tiempo. Ustedes, mis cuates, se han invertido bien tremendo aprendiéndose los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ustedes se han invertido bien tremendamente en saber todo lo que tiene que ver con religión. Y saben que me les aparecía aquí. Es más, he crecido aquí entre ustedes y ahora he estado desarrollando un ministerio, y saben que ni me reconocen. La pregunta es: imagínate que Jesús estuviera entre nosotros y nosotros no lo reconocimos. Eso es lo que les estaba pasando a ellos. No lo reconocieron. Jesús está diciendo: toda esta escritura habla acerca de mí. Ellos conocían las escrituras, pero no conocían el corazón de Dios. El Señor Jesucristo les dice en el versículo 41, les dice: ustedes no tienen el amor de Dios en sus corazones. He venido del nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si alguien viene en su propio nombre, si alguien renombrado, si alguien con un buen físico, con una buena personalidad, con bonitas palabras, se presenta delante de ustedes, ustedes dicen: Rey, vamos a hacerlo rey. O vamos a escuchar a este influencer. Vamos a comprar los productos que nos promueve. No reconocieron a Jesús porque eran egoístas. Verás, si tú no conoces al Señor y si estás contemplando la religión, mira, déjame decirte honestamente, muchas de las cosas que tú ves y que tú crees que son negativas acerca de la religión son verdaderas. Y muchas de esas nosotros a veces las practicamos. No está fácil no ser un religioso. La religión es egoísta, la religión se trata del hombre.
Pero el problema es que cuando se trata de nosotros, en realidad no podemos conocer a Dios. El orgullo del hombre, aún el hombre religioso, es como un cáncer que te carcome y te está matando. El Señor Jesucristo está diciendo, ¿saben qué? Ustedes deben de buscar la gloria del Señor, la gloria de Dios. Ustedes han hecho de una religión que fue bien intencionada, con toda la información adecuada, un circo. Porque en realidad, si le creyeran a Moisés, de quien ustedes dicen que basan toda su fe, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque Moisés, ¿saben de quién escribió? De mí. Moisés escribió de mí. Pero puesto que ustedes no creyeron lo que él escribió, ¿cómo van a creer ahora lo que yo tengo que decir? No me creen porque no me conocen. Entonces imagínate esta idea. Digo, tú y yo sabemos cómo actúa el religioso, ¿no? El religioso sintió que la persona de Jesús era ofensiva. Las personas que realmente estaban esperando al Señor anhelaban ese momento. Y vemos unos pocos individuos esperando la venida del Señor y sintiéndose tan especiales cuando lo vieron, cuando lo tomaron en sus brazos. Un hombre llamado Simeón, ya sin vista, toma al Señor y dice: Señor bendito, me has permitido disfrutar este día. Nunca lo había visto, pero en el momento en que los tiene en sus brazos dice: este es. De nuevo la misma pregunta: si Jesús estuviera entre nosotros, ¿cuánto lo reconoceríamos? Todo este tiempo me has platicado al oído. Todo este tiempo me has ministrado, me has llenado, me has saciado. Has hablado tu palabra a mi vida, me has escuchado, me has renovado, me has dado salvación. Todo este tiempo hemos tenido una relación tan íntima y tan cercana. Imagínate el momento cuando lo veamos. Lamentablemente para muchos de nosotros llegará el día en el que el Señor hará su aparición y no le reconoceremos. Primera de Pedro 1:23 dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Que nosotros creemos es acerca de una persona, y toda la evidencia muestra que Jesús es quien dice ser. Y el día de hoy yo te invito a que consideres esa evidencia.